Buenas a todos, vais a ver una Pepa Millán muy enfadada con Bolaños, ojo. Palabra cuando quiera. Muchas gracias, señor ministro. ¿Cuántas instituciones más van a politizar para que no se hable de su corrupción? Las 15 instituciones colonizadas por Sánchez, el Constitucional, Correos, Renfe, Y respóndanos, etc. porque lo único que consigue esquivando nuestras preguntas es confirmar aún más nuestras acusaciones a un gobierno cuya única promesa cumplida es la de haber levantado un muro contra los españoles. Y lo han hecho convirtiendo al Estado en una extensión del PSOE, donde su red clientelar se financia a base de haber subido más de 90 veces los impuestos a los españoles y se mantiene comprando al separatismo con prebendas por medio de su corrupción política. Mientras tanto, en el mundo real, ahí fuera, hay 500.000 de negocios que cerraron el año pasado con pérdida, mientras ustedes celebran que cada vez sean más los que reciben un subsidio. Pero ustedes están a lo suyo, a seguir asaltando puestos clave y colocando a los afines, creando una red clientelar de sueldo y de paguitas, amordazando los contrapesos al poder y haciendo a los españoles dependientes de ustedes. Ya no se conforman con controlar a los jueces, ahora también los criminalizan con una ley que es una autoamnistía preventiva para la familia de Sánchez, sometiendo todo aquello que les molesta a ustedes. Recordemos que el PSOE se atasca con la ley Begoña. En caso de que sucediese, impedirá al gobierno personarse en los casos de crímenes machistas. Esta ley, la ley Begoña, no verá la luz, pero sí que servirá a Sánchez para ganar tiempo y desviar la atención. Ya no les basta con haber asaltado el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, la televisión pública. Ahora quieren subyugar todo aquello que les molesta. La justicia, este Parlamento, incluso la opinión pública. Ustedes dicen que van a crear ahora un observatorio de derechos digitales. Yo les recomiendo la creación de un observatorio del dinero del contribuyente. Y así los españoles podrán saber en qué se gastan ustedes su dinero. Y así podrán explicar las funciones de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa o por qué ustedes dieron la semana pasada 900.000 euros a Marruecos en ambulancias mientras los valencianos siguen esperando las ayudas. Así que respóndanos, ¿van a seguir ustedes despilfarrando nuestro dinero para asaltar las instituciones? La bancada de Vox aquí no aplaude a Pepa Millán, es porque no dan por acabada la No le intervención. aplaude ni su grupo, señora Millán, tiene que empezar a hacérselo ver. Ni su grupo le aplaude cuando interviene. Pero aquí, como la bancada socialista son unos palmeros de mucho cuidado, pues el otro salta, ¿no? No vaya a ser que parezcan Mire, normales. ¿Qué es para usted politizar las instituciones? Es decir, cuando nosotros nombramos personas progresistas, personas demócratas para que dirijan las instituciones, ¿a usted le parece politizarlas? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Nombrar personas reaccionarias, personas ultraderechistas para que a usted le gusten? Habría que ver si fuera al contrario, ¿qué dirían ellos? Pues dirían que hay que poner gente con distinta ideología y serían las víctimas. Fíjese, siendo eso problemático, porque en cualquier puesto de responsabilidad cada día tomas decisiones, pero lo peor no es que la persona sea reaccionaria o sea ultraderechista cuando lo nombran ustedes con el concurso del Partido Popular, sino lo que hacen. Le voy a recordar algo. Una persona ultraderechista del gobierno valenciano de Vox, con, por supuesto, la aquiescencia del Partido Popular, suprimió la Unidad Valenciana de Emergencias. A ver, que estoy harto de la misma cantinela con estos cabrones. La Comunidad Valenciana sí tiene servicios de emergencia. Revisar el organigrama de operaciones de la Generalitat Valenciana, vemos que existe la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas de Emergencias, adscrito a la Consellería de Justicia e Interior, y que dentro de ella está el Centro de Coordinación de Emergencias, que es la institución encargada de desarrollar las competencias que en materia de emergencias tiene encomendada la Generalitat. Por lo tanto, no es verdad que la Comunidad Valenciana no tuviera servicios de emergencia durante la Dana, por culpa de Santiago Abascal. Su partido, que forma parte del gobierno autonómico presidido por el PP, derogó la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias, pero ese es un organismo que ni siquiera llegó a operar. En cambio, ya existían y existen la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y dentro de ella el Centro Coordinado de Emergencias. No sé, si yo me equivoco, que alguien me lo diga por los comentarios, que me pase un enlace de corrección, porque estos datos creo que son fidedignos, no creo que estén equívocos. El tío es un mortadelo, un verdadero bufón de Sánchez. Es decir, esto es lo que la derecha y la ultraderecha gobernando puede proponer a los españoles y a los valencianos: suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias. Por tanto, señora Millán, espero que nos explique por qué ustedes en el gobierno valenciano suprimieron esa unidad de emergencias. Gracias. Bueno, ya vemos que no se puede quitar algo que nunca ha existido. Por lo tanto, esto es directamente un bulo. Nada, pero ahí tienes a los palmeros de turno aplaudiéndolo. ¿De verdad
que lo único que tiene que decir usted es eso, y usted se hace llamar ministro del Gobierno de España. Pónganse un espejo, que son ustedes los que mantienen a un presidente del Gobierno con su familia imputada, son ustedes los que mantienen a un fiscal general del Estado que se comporta como un auténtico delincuente, son ustedes. Y ahora tienen la desvergüenza de exprimir a los que menos tienen con una subida del salario mínimo que ni es subida ni es nada, porque de cada 354 euros que se va a llevar cada español, ustedes se van a llevar 560 euros. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Van a seguir adjudicando contratos públicos a sus amigos? Son ustedes unos estafadores que se aprovechan de los que menos tienen. Pero les digo una cosa, la dignidad no se compra y la memoria de quienes sufren todos los días sus mentiras y sus traiciones no se borra ni con propaganda ni asaltando las instituciones. Bueno, pocas veces vemos tal enfado de Pepa Millán. Lo que acabamos de presenciar no fue un debate, fue una auténtica reprimenda maternal en horario parlamentario. Ahora veréis al ministro con expresión de haber sido cazado con el tarro de las galletas. Si las palabras tuvieran castigo, hoy este gobierno se iba a la cama sin postre. El ministro ahora va a intentar salvar la situación con un chiste, pero es como si un niño, después de ser regañado, intentara distraer a su madre señalando un pájaro en la ventana. Ya veréis, al menos hace de su papel, un bufón mortadelo. Su grupo, me encanta que haga gimnasia la ultraderecha en esta cámara, me encanta. Mire, no hay ninguna duda de que con un salario mínimo interprofesional en un gobierno del Partido Popular y Vox no habría ningún problema de tributación, porque el salario mínimo con Vox en el gobierno sería 0 y el salario mínimo con el Partido Popular en el gobierno sería tan mínimo que ni siquiera daría para vivir. Esa es la diferencia entre las políticas progresistas de este gobierno y las políticas suyas. Si te das cuenta, estás diciendo algo que no ha sucedido. Vox nunca ha gobernado. El salario mínimo, pensiones, becas, podemos hablar de lo que usted quiera, de lo que hace este gobierno, porque ustedes ¿a qué se dedican? A hacer una cumbre, la Madrid Fashion Week de la semana pasada, donde se hacen llamar patriots, para que la gente crea que son ustedes patriotas, pero no, son patriots de los otros, de esos misiles que allí donde van no dejan nada de pie. Gracias. Los socialistas han esbozado una sonrisa tensa, unas palmadas como buenos palmeros, mientras que en la bancada opositora la diputada se mantiene firme con esa expresión de a mí no me vienes con tonterías que tantas madres han perfeccionado a lo largo de los años. Doña Sofía Acedo Reyes, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Señor Marlaska, el imperio de la ley en una democracia es básico. Su cumplimiento debiera ser la obligación de cualquier demócrata convencido, claro. Hace tiempo que su gobierno renunció a ello por comprar poder. ¿Puede garantizar que cumplirá la Constitución española? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Acedo, le puedo garantizar que vamos a cumplir la Constitución porque llevamos 7 años cumpliendo la Constitución. El Partido Socialista Obrero Español lleva cumpliendo la Constitución desde 1978. Yo llevo cumpliendo la Constitución y creo que es algo obvio antes de que usted naciera. Muchas gracias. Pues aquí tenemos una noticia. Un sindicato policial inicia una campaña de mini protestas sorpresa contra Marlaska. El Consejo del Estado avala que Marlaska incumpla la equiparación salarial. Y adivinad, estas dos noticias no hacen cumplir la Constitución a Marlaska con respecto a sus trabajadores. A sus trabajadores entre comillas, entre comillas. Marlaskita, los hechos cuentan otra historia y como bien sabemos la Constitución no es un menú a la carta donde se elige lo que más conviene en cada momento. Señor ministro, señora Acedo. Qué ilusa, señor ministro. Pensé que hoy diría la verdad, pero con ustedes es imposible. Les sobra la Constitución, les sobra la ley, les sobramos los ciudadanos. Y prueba de ello fue su visita hace unos días a mi tierra, a Melilla, a inaugurar una frontera que sigue cerrada y no tuvo la mínima decencia de reunirse con el presidente de la ciudad, el representante del Estado, allí en Melilla. Vaya talla la suya, señor ministro, vaya talla. Pero díganos la verdad. ¿A quién mienten ahora? ¿A los españoles o a los separatistas cuando les afirman, les asegura que les van a transferir de manera íntegra las competencias de inmigración exclusivas del Estado? ¿A quién mienten? Señor Marlaska, es paradójico. Su gobierno, que se autodenomina el más progresista, negocia en la clandestinidad con la cesión del control de fronteras y extranjería con aquellos que denominaban la xenófoba derecha catalana. Es paradójico, cuando menos. ¿Y para qué exactamente, señor Marlaska? ¿Para que puedan expulsar a los inmigrantes de Cataluña? Y si son de habla hispana, mejor. ¿Para convertirnos los españoles en extranjeros en nuestro propio país? ¿Para expulsar a la Policía Nacional o la Guardia Civil de Cataluña? ¿O para que de facto puedan constituir su Estado independiente? Es que ustedes se han imbuido la
ensoñación separatista. Pero no le queda la menor duda que desde el Partido Popular vamos a defender al Estado y lo vamos a defender de ustedes que renuncian al control de las fronteras exteriores a la vez que se afanan en levantar muros y fronteras entre los propios españoles. Porque todo lo venden, que se lo cuenten a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si hay que expulsarlas del País Vasco o Navarra o desarmarlas en las fronteras por exigencia de Bildu, ahí está usted para facilitarlo. Pero si hay que mutilar sus competencias en Cataluña por exigencia de Puigdemont, adelante, vaya a ser que le corte la respiración asistida a su gobierno. Total, si la Policía Nacional y la Guardia Civil tan solo se juegan la vida por protegernos a todos. A usted también, señor Marlaska. Usted, que hoy es el peor enemigo de su pasado y veremos si también de su futuro, aunque siempre le quedará su manoseado Tribunal Constitucional para que le ayude a redimirse de sus pecados. Muchas gracias. Ahora, como buen zurdo, Marlaska dirá algo tan inocuo. Pero aquí no se trata de repetirlo muchas veces esperando que se convierta en verdad, porque las leyes, a diferencia de los discursos, no se doblan con la voluntad del orador. Y he de decir que esta cuenta no simpatiza con el Partido Popular, pero sí con el sentido común. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Acedo, nuevo periodo de sesiones, más mentira, más crispación. Desde luego, no quiero entender que lo suyo sea ignorancia. Viaje a Melilla, una inversión de más de 70 millones de euros en una frontera inteligente. Ninguna inversión durante los gobiernos del Partido Popular. Esa es la diferencia que puedo oír. Una cosa, ¿no fue el Partido Popular quien propuso este proyecto en el año 2018? Vamos, que este proyecto debería haber estado operativo en el año 2020, según los presupuestos generales del 2018, y se criticó el retraso de 5 años en su finalización. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Melilla, Ceuta, Cataluña, Navarra, País Vasco, más efectivos que en 2017 en todos esos territorios como en el conjunto de España. Política migratoria, la política migratoria y el diálogo para que sea realmente razonable, proporcional y basada en derechos humanos. Luego, al final del vídeo, voy a explicar en qué consiste la frontera inteligente y por qué dice lo de los derechos humanos. En el conjunto de las comunidades autónomas, también con Cataluña, en el marco de la Constitución. ¿Qué es lo que hacen ustedes con la política migratoria, con los más vulnerables, con los más menores? Oponerse a un principio básico, cuál es la solidaridad y el reparto de los menores entre el conjunto de las comunidades. Se lo están recordando su propio partido en Canarias. Se lo está recordando su propio partido en Ceuta. ¿Esa es su solidaridad con otra ciudad autónoma? Usted, que es melillense, esas son sus características. Ustedes no cumplen la Constitución porque el principio de solidaridad es un principio básico. Como ocurre con las pensiones, como ocurre con los daños de la DANA, como ocurre con las subvenciones al transporte, al salario mínimo interprofesional, al ingreso mínimo vital. Vamos, todas las medidas que habéis usado para chantajear a la oposición. Ustedes siempre votando no. Principios básicos de nuestra Constitución, que son la solidaridad, la igualdad, la ayuda al más vulnerable, que todos podamos ejercitar nuestros derechos. Mire, señora Acedo, háganselo mirar. Aquí se trata de trabajar y trabajar fundamentalmente por los más vulnerables y generando una política migratoria razonable, proporcionada, basada en derechos humanos y en protección del más vulnerable, luchando, eso sí, contra la migración. La frontera inteligente de Melilla es un proyecto del Ministerio del Interior de España destinado a modernizar y reforzar la seguridad en el paso fronterizo Beni Enzar, principal punto de entrada desde Marruecos. Este proyecto ha requerido una inversión cercana a los 11 millones de euros, destinados a equipar el puesto fronterizo con sistemas tecnológicos avanzados. Entre las mejoras destaca la implementación del sistema de entrada-salida que automatiza la verificación de documentos de viaje y utiliza biometría facial y dactilar para identificar a los viajeros. Además, se han creado nuevas terminales para peatones y vehículos, adaptando los carriles existentes y modernizando los sistemas de videovigilancia y telecomunicaciones. Estas acciones buscan agilizar y asegurar el tránsito fronterizo, registrando electrónicamente las entradas y salidas de nacionales de terceros países en el espacio Schengen. ¿Que por qué dicen que son 70 millones? Porque durante los últimos 6 años se han invertido más de 38 millones y algo más en la mejora de la seguridad fronteriza de Melilla, incluyendo tanto la implementación de la frontera inteligente como la modernización, claro, del perímetro fronterizo para prevenir la inmigración irregular.
Y ojo, ¿por qué dice por el tema de los derechos humanos? Es que hay preocupaciones tanto por los retrasos, que no se sabe si esto va a estar terminado de aquí a muchos años o a pocos años, y la gestión del proyecto, como por las implicaciones éticas y legales de su implementación. Y claro, estamos hablando de que quieren hacer como en China, que es la biometría facial y dactilar para identificar a los viajeros. Pero para mí es una suerte de excusa para experimentar y ponerlo en todos lados y tenernos más controlados que nunca. Si no, ¿a qué viene preocuparse la frontera con Melilla cuando está entrando todo el mundo por patera en Canarias? Gracias por aguantarme hasta aquí. Buenas noches a todos. Que tengáis buena semana.